Estimados hermanos, amables radioyentes y ustedes que nos siguen por las redes también, sepamos que estamos viviendo un tiempo especial, llamaríamoslo de cuaresma, de oración, de sacrificio, etc. Pero cada uno también tiene que vivirlo conforme a su mentalidad, a su vivencia cristiana y sobre todo a la enseñanza que Dios nos da. Es importante que nosotros sepamos vivir también de acuerdo a los tiempos, ¿no? El verano, el invierno, vestimos o vivimos de una forma o de otra, hasta los alimentos, ¿no? Entonces, esto nos puede hacer pensar que estamos en ese tiempo ahora, decíamos ya, tiempo de cuaresma, preparación para la Pascua, para la subida de Cristo al cielo. Y por eso, hermanos, hay una enseñanza especial en este día, en que nos pone la liturgia en el día 2 de marzo, nos pone un tema especial. Les recomiendo leer el libro de Esther. Es un libro de la Biblia y en que aparece Esther, una mujer que con todo el pueblo judío está sentenciada a morir, y así legalmente, ¿no? Y entonces ella, siendo reina, tiene la posibilidad de llegar al rey, pero con riesgo, diríamos, porque había la orden de que las reinas, las que acompañaban al rey, no podían acercarse ante el rey si no es con el mandato del rey o con el permiso, etc. Pero ella no tenía, y ella, diríamos, estaba lanzándose al vacío. Bueno, y entonces efectivamente dice, ya, ¿qué voy a hacer? La única forma me voy a exponer. Y entonces ella dice, en aquel tiempo, dice, la reina Esther, temiendo el peligro inminente de la muerte para ella y para todo su pueblo, ora al Señor desesperada y dice, desde mi infancia, en el seno de mi familia, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos, para ser herencia. Atiende, Señor, nuestras plegarias. Estamos en un momento de tribulación, pero dame valor, Rey de dioses y Señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso especial que hable ante el Rey, ante el que donde voy a hablar. Haz que cambie y aborrezca a nuestros enemigos, más bien, para que perezca con todos los cómplices. Entonces ora, y ella se lanza a hablar ante el rey, y en primer lugar el rey se desorienta, y dice, ¿con quién se han atrevido a mí? Pero como ella se desmaya un poco ahí, ya cambia de parecer este hombre y la consuela, y le concede todo aquello que le había pedido. La enseñanza es que en los casos de desesperación hagamos siempre esta oración a Dios, acerquémonos a Dios. El Señor nos dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor, por eso. Y en otro caso, para caso semejante, eso léanlo en el libro de Esther, libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Y en otro caso también, una mujer que también está sentenciada a morir por calumnia de sus perseguidores, dice, Señor, voy a morir siendo inocente, pero invoco a ti, Señor. Y efectivamente eso está en el libro de Daniel, capítulo, creo que es 12, 13, ¿no? El de Daniel. Susana es perseguida así y Dios la salva cuando ya estaban llevándola a ejecutarla. Entonces Dios la salva. La enseñanza es que Dios nos salva cuando oramos con fe y devoción en los momentos sobre todo de desesperación, con un corazón contrito y humillado. En el Evangelio también se nos enseña un poco, pidan y recibirán, pidan. El que pide
consigue. Por eso cuando algunas personas dicen, no tengo trabajo, no tengo esto, pero buscado, no, nadie me llama, nadie. No, Señor, el trabajo no tiene que venir a buscarte, tú tienes que ir a buscar el trabajo. Por lo tanto, tienes que ir a pedir, no importa tocar de puerta en puerta, pero ir a pedir. El Señor nos dice, pidan y recibirán. Y la petición, ya sabemos, es la oración a Dios. Y la oración, ya siempre, como sepan ustedes, es nuestra comunicación con Dios para alabarlo, para agradecerle, para pedirle también y para ofrecerle algo. Estos hermanos. Y por último, la enseñanza de hoy nos dice que tratemos a los demás como queremos que los demás nos traten. Un poco llamaríamos de relaciones humanas, relaciones públicas, relaciones sociales. Estimados hermanos, qué interesante las lecturas de la Biblia. Les recuerdo primero lecturas del libro de Esther, en la Biblia Antiguo Testamento, el libro de Daniel, también en el Antiguo Testamento. Y lo último está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Estimados hermanos, este es un poco el tema de la oración. Y el tema de oración nos corresponde efectivamente en la exposición que tenemos sobre el catecismo, ¿no? En el catecismo hemos indicado, es una síntesis de la Biblia. Tenemos la Biblia, que todos la debemos tener, pero la Biblia tiene 73 capítulos divididos, clasificados en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento 46 libros y el Nuevo tiene 27. Cada parte tiene 4 segmentos, libros históricos, proféticos, sapienciales y salmos. Y el Nuevo Testamento 4 también, los evangelios, las cartas de los apóstoles, luego también los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Pero esta es la Biblia en general, ustedes ténganla, conózcanla y ojalá la puedan traer todos los días para la misa, cuando vengan a asistir en la misa. Pero la síntesis de la Biblia, o la explicación, o la aplicación de la Biblia para nuestra vida, está en el catecismo. El catecismo, desde los primeros cristianos ya se enseñaron, y tenemos el catecismo último, que se ha organizado por el Papa Juan Pablo II, más completo, resumiendo todo lo antiguo, los tradicionales catecismos, y es el llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Les aconsejo, todos deben tener, porque es la parte, diríamos, concreta de la Biblia. Y por ejemplo, en el catecismo, en el artículo 2559, nos dice: la oración es elevación del alma a Dios, conversación con Dios. Y por eso nosotros hemos de tratar de establecer esa conversación. Pero ¿cómo? ¿Qué le vamos a decir cuando oramos? Porque se puede decir muchas cosas, evidentemente. En el contenido general de la oración se nos pone, y de acuerdo al catecismo también, se nos pone la oración de adoración, la oración de petición, de alabanza, de agradecimiento, y la oración de ofrecimiento. O sea, alabar, agradecer, pedir y también ofrecer. O sea, cuando oremos hemos de pedir, pero también ofrecer. En las clases de oración se nos pone, por una parte, una oración litúrgica. Tenemos la oración litúrgica, que son los sacramentos. Recordemos los 7 sacramentos, que es manera de orar. La Eucaristía, sobre todo. Un bautismo es una oración.
Una confirmación es una oración. Una confesión es una oración. La unción de enfermos es oración. Y el matrimonio mismo, cuando se da el consentimiento, es una oración. Por lo tanto, nosotros también oremos participando, asistiendo o actuando en los sacramentos, 7 sacramentos. Esa es la oración llamada litúrgica, estructurada, no diré parametrada, pero sí bien ya fija. La misa, los sacramentos, todos estos están escritos, están, como se llama ahora, la liturgia, están medidos, organizados. Estas palabras aquí, esta por acá, un gesto acá, un color que tiene que poner, unas velas, un crucifijo, unas flores, en fin, todo eso se ambienta, son partes, digamos, de la oración. Pero también hay otro tipo de oración que nosotros llamamos la oración de la liturgia de las horas, que es propia y solamente la hacen los sacerdotes, las religiosas, los religiosos. Son 7 horas, o sea, en la mañana las laudes, después la hora intermedia a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, serían 4, ¿no? Y después teníamos las vísperas en la tarde, ¿no? Y la sexta también, la hora nona, y las completas. Son la oración litúrgica, pero solamente de algunos. Pero podemos también, ustedes hermanos, siguiendo por la radio, siguiendo por Face, las celebraciones, ustedes pueden seguir la liturgia de las horas, laudes sobre todo y vísperas. Este es, hermanos, el tema de la oración en general, en síntesis. Por otra parte, las modalidades, digamos, o las formas, ¿no? Tenemos la oración vocal. Cuando hablamos tenemos que decir, y el Padre Nuestro en la misa tiene que decirse en voz alta, no simplemente en silencio, no, la oración en voz alta, a veces cantante, cantada incluso. Entonces, oración vocal, pero también puede ser oración mental, cuando uno se concentra y conversa con Dios, como esa persona desesperada ora ante Dios, pero en silencio y desesperada, y Dios le escucha. Es la oración también mental, interna. Y finalmente también puede haber la oración con gestos, cuando nos arrodillamos, cuando nos santiguamos, cuando hacemos una procesión, cuando hacemos un gesto para pedir, vamos a una peregrinación, vámonos, por ejemplo, a la Santísima Cruz de Chalpón allá en el norte, o también a la Virgen de Chapi, o a la Virgen de Copacabana, en fin, el santuario, o a Guadalupe que vamos, o a Lourdes, o a Fátima, son también oraciones, son de gestos, o sea, movimientos. Hagamos este tipo de oración. Y en el templo también, pasando, a veces santiguándonos, o inclinando, o simplemente, ¿no? Estimados hermanos, este es el tema de la oración. Sigamos ustedes también orando con el catecismo y básense para eso. Tenemos por una parte el libro del catecismo en la 4ª parte. Ustedes pueden leerlo con calma. Pero hay también la exposición del catecismo menor. O sea, se va explicando pequeñas partes y ustedes conviene que tengan este libro también, catecismo menor, para que se van haciendo el diálogo, ¿no? Por decir, si es que uno hace en el catecismo, en el diálogo, se puede decir, dice, ¿qué es la oración? La oración es la elevación. ¿Y nos llama Dios a la oración? Sí, Dios nos llama, etc. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Nos enseña cuando Él mismo ora, Él va, se va al cerro, se va al bosque, se va al huerto de los olivos, se va solo al desierto,
Él ora. Nosotros también. Luego, ¿por qué la Virgen María es también modelo de oración? Porque ella estuvo orando y recibió la visita del ángel. Y hay muchas formas de orar, muchísimas formas, como decimos, también de adoración, alabanza, petición, intercesión y también ofrecimiento, podemos decir, formas de orar. Estimados hermanos, gracias por vuestra sintonía, pero no se olviden, oremos al Señor, el que ora se salva. Paz y bien.